Muy buenas noches Juan, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos esta noche, por dedicarnos su tiempo y sobre todo por ser partícipes de todas las actividades de la Biblioteca Pública, que como bien lo dijo mi compañera Azar y nuestra querida directora Mari Moebius, es un lugar que se ha creado especialmente para crear comunidad y para poder compartir toda la cultura de la que somos acreedores en México, pero también en el mundo. San Miguel de Allende es un lugar que desde luego es reconocido por su diversidad, por su pluralidad, y por esto mismo estamos muy felices de bienvenirlos esta noche y sobre todo de poder platicarles del seminario que tuvimos para leer este gran libro que hoy vamos a presentar, que es La figura del mundo, don Luis Villoro, que fue un hombre dedicado al ejercicio del pensamiento, de la filosofía propiamente. No solamente te enseñó como padre la forma en que tú ibas a interactuar con el mundo, pero al mismo tiempo en la vida cotidiana probablemente estuvo dictando muchas enseñanzas filosóficas o de vida que tal vez no identificaste de pequeñito, pero cuando ya creciste te diste cuenta que por ahí había cosas encerradas, ¿no? Como cómo a un niño pequeño de pronto le pueden hablar de Kant, ¿no? Y entonces quisiera yo empezar que nos platicaras, bueno, de este gran libro que se llama La figura del mundo, cómo tu padre desde muy pequeño te hizo entender que este concepto, esta metáfora de la figura del mundo, tenía el deseo de explicar dónde estamos, qué somos, en qué es esta realidad. Y recuerda mucho otro título de un libro tuyo que se llama Dios es redondo. Entonces nosotros queríamos preguntarte, ¿qué te hizo ponerte a escribir sobre tu padre desde no solamente como filósofo, sino como un filósofo ejerce la paternidad, ¿no? Bueno, antes que nada, ¿sí se escucha bien? Sí. Gracias. Antes que nada, Carmen, gracias por la compañía, gracias a todas, a todos por estar aquí. Me da muchísimo gusto que hayan leído previamente el libro algunos de ustedes y bueno, de cualquier forma siempre es muy, muy grato hablar de libros, hayan sido leídos o no. Entonces estoy muy contento además de formar parte de las aventuras de esta biblioteca que me parece uno de los mejores espacios que puede haber en México y particularmente pues estar en compañía de Carmen Rioja, quien conocí hace ya bastante tiempo en un taller literario en San Luis Potosí. Nos conocimos hablando de literatura, en compañía también de otros amigos escritores como nuestro querido David Ojeda, que por desgracia ya falleció. Después pues la he seguido a través de su poesía, su escritura, pero también y sobre todo de sus magníficas obras de restauración. Entonces, estar aquí con Carmen es realmente una maravilla, sobre todo, pues creo que ya me estoy acercando a una edad en la que yo mismo necesitaré restauración. Entonces, siempre es bueno tener amigas restauradoras, ¿no? Bueno, la pregunta es complejísima porque en realidad hablaste de muchos temas, ¿no? Y cuando yo era niño, la verdad es que no tenía mucha idea de lo que hacía mi padre, ¿no? En el libro cuento que alguna vez le pregunté sobre su profesión y él se negaba a considerarse filósofo por profesión, un poco por modestia, quizá una modestia exagerada o podríamos decir incluso una falsa modestia, ¿no? Porque él juzgaba que si decía que era filósofo, pues pensarían que se estaba comparando con Kant o con Hegel o con alguien así. Entonces prefería decir que era profesor de filosofía, no más modestamente. Y naturalmente yo le preguntaba qué es la filosofía y me decía, pues la filosofía estudia el sentido de la vida, ¿no? Y entonces cuando mis amigos me preguntaban, pues yo decía, esto es un cuento, una interpretación libre que hacía de la Odisea en la mente de él y en diálogo con nosotros, pero la verdad es que nunca supe a qué se dedicaba, ¿no?
De pronto yo, es una cosa que lo conversé mucho con mi hermana Carmen, tu tocaya, ¿no? Que le decíamos a mi papá, porque oíamos que hablaba por teléfono con alguien y decía, no, pero ¿cómo es posible que Kant haya dicho eso? ¿No? Entonces pensábamos que Kant era un enemigo de él o alguien que lo había metido en un problema, ¿no? Entonces le decíamos, ¿y quién es Kant? Y mi papá contestaba, un señor que tú no conoces, ¿no? Entonces el mundo estaba lleno de señores que no conocíamos, ¿no? Y esos señores que no conocíamos eran Kant, Platón, Hegel, etcétera, Sócrates y los demás, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me costó mucho trabajo saber a qué se dedicaba él, porque también la vida de un filósofo no es muy distinta a la de un agente secreto, ¿no? Es alguien que está pensando en un mundo especulativo al que tú no tienes acceso y del que no te dice nada. Por otra parte, tanto los agentes secretos como los filósofos suelen ser personas muy refractarias a compartir su vida privada. En el libro yo menciono una larga lista de filósofos que jamás tuvieron hijos, porque la principal virtud de la soledad es producir pensamientos. Por lo tanto, un filósofo quiere estar solo, ¿no? Y no siempre viven acompañados, no han sido misántropos ejemplares los filósofos. Entonces, pues todo eso me hacía pensar en alguien cordial, interesante, pero muy distante y muy difícil de entender. Entonces, la verdad es que cualquier cosa que yo diga de cómo entendí a mi padre de niño es retrospectiva y tiene que ver con el adulto que yo soy ahora y las cosas que agrega ese adulto, ¿no? Pero de niño sí realmente me costó mucho trabajo suponerlo, imaginarlo. Además, él venía de España, entonces tenía expresiones que no se usaban en el resto del país, ademanes que tampoco se usaban, ¿no? Entonces, gracias, Juan. En el Cartaginés, que es el primer capítulo del libro, vemos cómo tiene un temperamento singular, ¿no? Que el joven hijo va aprendiendo poco a poco. Y de ahí podemos ver en el prólogo que refieres este asunto como un sentimiento, digamos, de melancolía o algo parecido, y particularmente mencionas un ensayo de Michel Tournier, que habla sobre el hijo mayor de Thomas Mann, este gran novelista alemán, que comete suicidio, un poco frustrado en la vida, no sabemos si bajo la influencia avasalladora de la gran potencia literaria que es su padre, que es Thomas Mann. Y en este ensayo, que se llama El vuelo del vampiro, pues hay una cierta impresión de que los hijos de autores o de creadores e intelectuales que pasan mucho tiempo en soledad, mucho tiempo en el ejercicio del pensamiento, pues pueden crecer aislados o con ciertas particularidades, ¿no? En este lugar dices, todas las familias son disfuncionales y la mayoría de ellas puede reclamar el prestigio de contar entre sus filas con un loco certificado. Pero también esto nos lleva a la productividad, ¿no? A la productividad, digamos, creativa, artística. Si tú investigaras hablábamos de eso, los archivos de Thomas Mann, ¿qué esperarías encontrar? ¿Cuál sería tu línea de investigación sobre este temperamento que puede sufrir o no necesariamente sufrir, pero sí hay un término que dicen los alemanes, es una especie de mal del mundo, preocupación del mundo? ¿Qué esperarías encontrar en un archivo como el de Thomas Mann? Bueno, afortunadamente la vida de Thomas Mann está extraordinariamente indagada porque él llevó diarios, de algunos se arrepintió, sus diarios más jóvenes, en donde tenía, digamos, ideas pangermánicas, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, él apoyó, digamos, la restauración del orgullo germano y con el tiempo se fue arrepintiendo de eso por los excesos a los que llegó ese orgullo con el nacionalsocialismo. Sus cartas, la vida de él se sabe mucho de la vida secreta incluso de Thomas Mann, que es una vida que
que no llegó a realizarse, porque realmente lo que le gustaban eróticamente eran los hombres. Tenía frente a sí, en las muy distintas casas donde vivió en sus exilios, un cuadro muy hermoso de hombres desnudos, ¿no? Una atracción fuertísima por ellos, y no es casual que escribiera Muerte en Venecia, una obra maestra sobre la atracción homoerótica a través de las generaciones. Entonces, sabemos eso y sabemos que claudicó ante su propio deseo, prefiriendo tener una vida muy placentera con una mujer extraordinaria, sumamente inteligente, que lo ayudó a organizar su vida de manera perfecta. Entonces, la mayoría, digamos que de los creadores, pensarías que tienen una naturaleza un poco más y tendencia hacia la soledad. Sí, a ver, la creatividad es una anomalía de la conducta, es una anomalía que podemos entender como positiva en la medida que da buenos resultados, pero digo, no todo mundo tiene la disposición ni el deseo de encerrarse durante 12 horas diarias a pensar en algo, ¿no? Claro. Que muchas veces no se realiza, porque uno de los misterios de la actividad artística es que generalmente estás fracasando. O sea, lo que finalmente presentas es el resultado de la cancelación de numerosos fracasos. Hay una película maravillosa que se llama El Sol del Membrillo, de Víctor Erice, y es sobre el pintor Antonio López. El pintor está obsesionado con tratar de pintar un membrillo, ¿no? Es un fruto amarillo muy parecido a la lima, ¿no? En un árbol, y lo pinta minuciosamente. Él es un pintor hiperrealista, uno de los grandes pintores de esa escuela en España, y lo pinta bajo la lluvia. Entonces lo vemos que está mojándose, pintando, y luego lo trata de retratar con otra luz, con el sol y todo. Bueno, es la fatiga, la lucha de un artista por captar el resplandor del sol en un fruto. Eso es todo de lo que trata la película, y es apasionante. Bueno, la película termina con que Víctor Erice se da cuenta de que el cuadro no le gusta y lo mete en un sótano y ahí lo deja. Es la historia del fracaso de un genio. Y eso es el arte, ¿no? Entonces, esa vocación tan extrema, pues evidentemente no es común a todos los seres humanos, ni tiene por qué serlo, ¿no? Es como nosotros tenemos un gran ejemplo en los insectos sociales. Los insectos sociales tienen funciones divididas, no todos ellos se dedican a lo mismo. Y bueno, nosotros, ¿no? En tanto animales sociales, tenemos algunos especialistas en representar la realidad, y que son personas que viven encapsuladas en otra realidad para representar esta realidad. Ahora, yo haría una discrepancia con lo que comentaba el psicólogo que mencionaste, porque lo que dice Jesús Ramírez Bermúdez es que siendo la creatividad una anomalía de la conducta, se parece a la locura en la medida en que ambas son anomalías. O sea, ambas tienen que ver con un trabajo exaltado de la percepción, de las emociones, pero no necesariamente los resultados son iguales. O sea que ahí yo sí haría una salvedad. No creo que la diferencia sea que el prestigio social de uno sea mejor que el del otro. Y por supuesto que también lo de los prestigios sociales y todo está sujeto a muchas discusiones, ¿no? Pero sí creo que el resultado de la creatividad puede verse como una forma del orden, algo muy difícil de lograr con la locura, ¿no? Ramírez Bermúdez pone el ejemplo de James Joyce, que adoraba a su hija, y su hija era esquizofrénica, y su hija escribía, y Joyce pensó que su hija se podría curar por medio de la escritura, porque la escritura es una forma, digámoslo así, voluntaria de la esquizofrenia, en la medida en que representa una disociación. Te pones en el papel de otro, piensas de una manera totalmente distinta a la tuya, estás imaginando un mundo que no existe, te sumes en ese mundo que por momentos es más real que el otro, etc. Entonces, la hija escribía, y lo que hizo Joyce fue consultar a un célebre psicoanalista, Carl Gustav Jung, ¿no? Y le dijo, ¿crees que mi hija se puede curar de este modo? Y entonces le dijo Jung algo que me parece muy importante y que distingue la creatividad de la locura en sentido estricto. Y lo que le dijo Jung fue, mira, la diferencia es esta, que cuando tú escribes encuentras música, y cuando ella escribe encuentra ruido.
O sea, hay un sinsentido claro. que impide la transmisión, ¿no? Lo cual no quiere decir que algunos artistas hayan sido las dos cosas. O sea, por ejemplo, Strindberg claramente califica como un loco y claramente califica como un genio de la literatura. O sea, en ocasiones se cruzan ambas anomalías. Fantástico, Juan. Volviendo al tema de la dificultad de ser hijo, que bueno, confiesas que es tomado de este ensayo sobre el hijo de Thomas Mann Klaus. ¿Qué tan difícil, digamos, es sobreponerse a un padre que ha sido muy prolífico, que publicó muchísimas obras, que además fue una autoridad académica, muy admirado, etcétera? Y me recuerda también otro de tus libros, De eso se trata, donde en el prólogo habla sobre Harold Bloom, que fue tu maestro además, y bueno, yo por acá traigo este libro que tú debes conocer muy bien, que es La ansiedad de las influencias, que también lo vimos un poquito en clase, donde la tesis de Harold Bloom por acá es que muchas veces los autores que nos imponen muchísimo y para romper con la tradición que nos precede, que nos avasalla, tenemos que girar hacia otro lado, ¿no? Es como, primero tienes que ir en contra para poder sobrepasarte de la tradición y bueno, y otras propuestas que hace por ahí. ¿A ti qué te ayudó para empezar a escribir? Cuando tú ya tenías una concepción de que tenías un padre pues muy prolífico y que ya era, digamos que creador de un sistema de pensamiento. Sí, lo primero que yo quise fue apartarme de él, o sea, no parecerme en nada, ¿no? Entonces, un filósofo piensa mejor que lo que escribe, ¿no? Y un escritor escribe mejor que lo que piensa, ¿no? Es decir, son cosas diferentes. En el caso de la literatura, las novelas son más inteligentes que los autores, ¿no? Yo discutía con él sobre qué carrera iba yo a estudiar y él me dijo con una pedantería que me pareció insoportable, me dijo, no importa, porque lo único que tiene significado es el doctorado, haz cualquier licenciatura. Entonces yo dije, o sea, me juré a mí mismo en ese momento ser alguien que jamás tuviera doctorado, o sea, que iba a ir a la universidad porque, bueno, la experiencia universitaria me parecía necesaria, quería estar ahí, pero yo dije, yo no quiero ser una persona de ese tipo que piense que lo único que importa es el doctorado, o sea, creo que es una idea muy solemne de la cultura. Entonces, bueno, lo cual luego lamenté, ¿verdad? Porque me hubiera servido de mucho seguir estudiando, luego he dado clases y cada vez que yo he llegado me dicen sus papeles, maestro, ¿no? Para dar una clase de literatura. Y pues yo llevo una licenciatura, que hoy en día eso es bastante poco, ¿no? Y mi licenciatura es en sociología. Y entonces es un poco como si yo fuera técnico en aire acondicionado, ¿no? O sea, porque la pedantería académica es impresionante, ¿no? Entonces te excluye por un papel, no por lo que sabes, ¿no? Ha habido grandísimos escritores de inmensa cultura, Jorge Luis Borges, por ejemplo, que pues no tenían títulos académicos, ¿no? O en México, Juan José Arreola, que fue un gran maestro en la facultad. En otra época era fácil que los escritores dieran clases porque los acreditaba su obra, ¿no? Hoy en día eso se ha vuelto más complicado. Bueno, claro, yo he podido hacerlo, pero no he dejado de tener obstáculos. Entonces, lo comento porque es un desarrollo lógico, ¿verdad? Que empiezas a oponerte al padre y luego te vas dando cuenta de que el padre es mucho más admirable de lo que tú pensabas, vas leyendo también libros que a él le interesaban y entonces hacia mis 30 años más o menos ya se pudo dar un diálogo de otro tipo. O sea, hacia los 30 años ya podíamos hablar sin que yo estuviera como impugnando o recelando de lo que él sabía, ¿no? Pero no dejamos de tener discusiones hasta el final de su vida, como lo digo en el libro, una de ellas sobre Octavio Paz, otra de ellas sobre la oposición entre Sartre y Albert Camus, que Sartre y Camus evidentemente representaban un poco nuestros dos oficios, Sartre el del filósofo, Camus el del escritor, aunque era un ensayista muy notable también. Entonces, digamos que para escribir este libro yo tenía que vencer muchos problemas personales, siempre tenemos que hacerlo para escribir un libro y sobre todo de corte autobiográfico, y una de las más importantes era justamente la dificultad de ser hijo. O sea, durante mucho tiempo a mí me molestaba que me dijeran, eres el hijo de Luis, ¿no? Porque pues la gente lo conocía a él
antes que a mí, ¿no? O que esperaran cosas de mí porque lo conocían a él, ¿no? Y esperaran mucho porque consideraban que él era brillante y naturalmente yo los iba a decepcionar, ¿no? O al revés, ¿no? Pensaban que si yo había logrado publicar era exclusivamente porque mi padre sería amigo del director del suplemento, lo cual era muy raro porque él prácticamente no tenía amigos, era realmente un misántropo, ¿no? Pero la gente podía suponer cualquier cosa, ¿no? O que si un maestro me ponía una buena calificación era porque también era amigo de mi padre. Entonces, toda esta situación, ¿verdad?, de decir, me quedaba el camino fácil, que es la exclusión, o sea, el camino fácil, que es decir, yo no tengo padre, me cambio el apellido, me dedico a algo totalmente diferente, y no, me gusta mucho lo que hacía mi padre, me interesa mucho lo que era mi padre, quiero mucho a mi padre, y acepté ser su hijo. Entonces, siempre seré su hijo, y no quiero dejar de serlo. Y para eso también tengo que renunciar a mis propias veleidades de decir, soy único, nadie es único. Venimos siempre después que otras gentes y eso me parece muy importante reconocerlo. Entonces este libro pues también me tenía yo que despojar como de esas pretensiones de originalidad, ¿no? No nací de la nada, ¿no? Exacto. Pues es un gran reconocimiento y quiero leerte justamente lo que los alumnos de la biblioteca dicen de tu libro, y lo escribieron la semana pasada. Fácil, ameno y muy personal. No soy quien para recomendar, solo léelo. Entrañable, una historia profunda que llega no solo a la mente. Contiene muchas contemplaciones profundas de muchos temas. El humor y la calidad de Juan Villoro contando sobre el interesante personaje que fue su padre. Un libro valioso por su contenido, sus referencias librescas y la cercanía que manifiesta hacia su padre. Un verdadero homenaje. Es la historia de un escritor ante todo hijo, que nos comparte la vida de un gran filósofo ante todo su padre. Un papá diferente y desde los ojos de un hijo que ve a su padre, que es un escritor y filósofo muy conocido. Un libro tremendamente espiritual de un autor que asegura no serlo. ¿No te parece maravilloso, No, Juan? muy hermoso todo. Muchísimas gracias, realmente. Qué generosidad de lectura. Tenemos poco tiempo, Juan, nos quedan 5 minutos, pero vamos a dar primero lectura a algunas de las preguntas también que se prepararon y después vamos a abrir el micrófono al público. Entonces, me gustaría compartirte esta pregunta, espero que no sean demasiado personales, pero trabajaron muy duro y creo que leyeron muy bien todos los niveles que tiene este libro, porque realmente es muy rico en historias y, como dicen, en referencias a otros libros, a otros autores y a otros filósofos y a la historia de México, de los movimientos sociales más importantes de México. Nuestra compañera Susana Pagano, que está por aquí, también escritora muy querida, nos pregunta si tú crees que cuando tu padre falleció, que pues ya era una edad avanzada, me parece que 91 años, si se mantenía lúcido o qué tal lo veías tú en ese momento. Bueno, mi padre tuvo 10 años antes de morir más o menos un derrame cerebral, lo cual mermó sus capacidades, le costó trabajo volver a hablar en español. Curiosamente, después del derrame, solo pudo hablar en francés. Él se había formado en Bélgica, en internados de jesuitas, hablaba muy bien francés y por alguna razón recuperó primero el francés que el español. Eso fue un detalle. Luego, él estaba escribiendo una continuación de su libro El Poder y el Valor, y en un momento dado me dijo, no entiendo mi libro, o sea, no entiendo lo que estoy haciendo, y esa disociación con su propia mente fue muy dura para él. Y entonces lo que vino a continuación fue muy peculiar, porque pensamos que se derrumbaría. Era alguien que estaba muy orgulloso de su pensamiento y que se había dedicado a eso todo el tiempo, pero de algún modo podemos decir que fue un triunfo de la voluntad, el entender de otra manera la realidad. Entonces, decantó su estilo. Él tenía un estilo literario muy emocionante. Él escribió un libro canónico sobre la independencia de México, ¿no? Estamos aquí en San Miguel de Allende, y escribió un libro que es apasionante porque su libro, que se llama así, La Revolución de Independencia, se puede leer como una novela. O sea,
predicamentos que tuvo el cura Hidalgo, por ejemplo, obsesionado con la posibilidad de que las huestes que él ha levantado se conviertan en una fuerza destructora y no en una fuerza creativa, lo someten a él a una incertidumbre moral importantísima. Entonces él lo narra esto en una forma apasionante. Entonces ese estilo literario, o el que hizo en otras obras muy especulativas, ya no podía existir. Claro. Entonces lo decantó, lo volvió un poco telegráfico, económico, pero muy eficaz, ¿no? Y al mismo tiempo se abrió a los afectos. No demasiado, ¿no? Porque no dejaba de ser un filósofo, pero sí se volvió una persona más próxima, y eso fue importante. Y luego encontró una manera muy especial de ser caprichoso. Entonces empezó a utilizar sus limitaciones en su favor. O sea, empezó a decir, mira, esto no lo puedo hacer porque no estoy facultado para esto ya me cansa, esto no lo entiendo. Entonces empezó como a renunciar a ciertas cosas para hacer exclusivamente lo que quería, y con una gran estrategia, y que está expresada incluso en un momento en que hubo una especie de conspiración familiar para que él dejara de comer chocolates, ¿no? Y entonces mi hija, que tenía como 9 años, fue a hablar con él, y mi hija era su gran cómplice, porque ¿quién puede tener mejor cómplice que una niña a la que le encantan los chocolates? Entonces tuvieron una discusión sobre los chocolates que realmente fue transformadora para mi papá, porque él hizo toda una tesis de lo que eran los chocolates y cómo él debía dosificarlos y todo, pero tal y como la presentó como que no las tenía él todas consigo, y nunca supimos si estaba fingiendo o no, porque es lo que digo, que él utilizaba sus debilidades como él quería, ¿no? Como él quería. Entonces, de inmediato dijo, me vino a ver mi hija, la que es psicoanalista, que vive en Francia, y que es una psicoanalista notable y tiene mucho éxito, y pues esa hija no era Inés, porque Inés tenía 9 años, ¿no? No vivía en Francia, pero estaba estudiando francés, en el liceo francés. Entonces mi papá creó un personaje ahí que le había dicho cosas, ¿no? Con lo cual a nosotros nos preocupó un poco, porque dijimos, ya está disociándose de la realidad. Pero luego lo que dijo era muy, muy lúcido, muy lógico, y era una gran defensa intelectual del chocolate, ¿no? Y de cómo la vida sin chocolate no tenía sentido, y de cómo había como una especie de conspiración represiva, ¿no?, ante el aspecto lúdico del chocolate, y que ya esta psicoanalista francesa había visto, ¿no?, que había gente contraria al placer y al hedonismo, ¿no?, que estaban tratando de bloquear el gusto de los otros, ¿no? Y que entonces él optaba por la libertad gracias a su hija. Y entonces, bueno, era todo un rollo. El rollo era súper inteligente, pero el marco era medio loco, ¿no? Claro. Y entonces no podíamos refutarlo, porque por un lado era muy inteligente, y por otro lado, como todo era tan absurdo lo que estaba diciendo de esa hija que no existía y todo, que en realidad era lo que le había dicho Inés, ¿no? Que realmente creo que se salió inteligentemente con la suya, entonces volvió marrullero de otra manera, ¿no? Tanto para sus cosas personales, bueno, cuento ahí el encuentro que tuvo con un geriatra, que es increíble, porque el geriatra acabó pidiéndole consulta a él, ¿no? O sea, no había la menor duda de que el sano era mi padre, ¿no? Realmente, porque claro, mi padre era muy filosófico, entonces los geriatras tratan un poco a los adultos mayores como personas incapacitadas, porque claro, tienen que poner a prueba su retentiva y su cognitiva. Claro. Entonces les empiezan a hacer preguntas como tratando de demostrar, uy, este ya no entendió nada. Claro. Y mi padre trataba de demostrarle que entendía demasiado, porque le decía, sus preguntas no tienen sentido, doctor. Usted es ilógico, ¿no? Y le iba demostrando por qué el doctor era una persona ilógica, ¿no? Claro. Entonces se salía con la suya, ¿no? Y eso me parece que es bien interesante. Y al mismo tiempo, cuando escribía, hacía lo mismo. O sea, ya no podía tener esos recursos de antes, pero tenía ese estilo ya más epigramático y contundente, y yo creo que eso lo aprovechaba muy, muy bien, ¿no? Pero sí, naturalmente,
no era su inteligencia la misma, y ya un poco antes de morir, esto nunca lo he comentado, pero lo quiero decir ahora, porque le quiero rendir un tributo a Carmen Aristegui, que es una gran periodista, pero es una mejor persona, porque Carmen entrevistó a mi papá poco antes de morir, y mi papá estuvo como 3 horas con ella porque la admiraba muchísimo y todo, ¿no? Tal vez estaba enamorado de Carmen Aristegui, lo cual no hubiera sido raro. Y entonces ella salió tenía ese documento ahí y me dijo, no quiero mostrar esta entrevista porque creo que no hace ver bien a tu papá. Hemos visto muchas entrevistas de ese tipo, de gente que ya no puede hablar y sin embargo es exhibida, ¿no? Uh-huh. Incluso hay como un morbo, un gusto por hacerlo, ¿no? Claro. Y ella prefirió respetarlo, ¿no? Prefirió silenciar esa falsa noticia y dejar que más bien él fuera recordado como la persona elocuente que fue durante muchísimos años, porque él era campeón de oratoria con los jesuitas y todo, hablaba maravillosamente bien. Entonces, eso me parece importante, ¿no? El decir, bueno, se fue deteriorando, pero muy lentamente, uh-huh. y supo aprovechar incluso las debilidades de sus últimos años, siempre en su favor. Fantástico. Gracias, Susana Pagano, por tu maravillosa pregunta. Si la persona que está aquí quiere levantar la mano cuando lea su pregunta, por favor, adelante. Dice, empezaste a escribir para lograr comunicarte con tu padre. ¿Crees que él pudo conocerte a ti a través de tus libros? Bueno, yo creo que a él le dio mucho gusto que yo escribiera. Al principio, gracias por la pregunta, al principio le pareció, primero que nada se sorprendió, ¿no? Porque no esperaba que yo escribiera, ¿no? Y cuando lo primero que yo le di a leer me dijo, ¿de dónde lo copiaste? Pensó que era un ejercicio, ¿no? Que yo había hecho. Porque yo me creí muy original y escribí un cuento que se llamaba Círculo Vicioso, que estaba escrito como un círculo. O sea, era una cosa, según yo, vanguardista, ¿no? Entonces era un círculo así, entonces empezaba con una frase muy pequeña y entonces se iban alargando las frases y luego se iban volviendo otra vez pequeñas hasta integrar un círculo y trataba de un fusilamiento, ¿no? Entonces, pues él pensó que lo que yo había hecho es copiar ese círculo, que tenía su gracia, copiar un círculo, ¿no? Con letras. Y entonces me gustó, ¿no? Que pensara que yo era otro, ¿no? Porque también eso es la literatura. Cuando tú escribes, eres otro, ¿no? Lo dice Rimbaud, ¿no? Yo es otro. Siempre que escribes te desplazas, ¿no? Y ese ser escrito ya tiene una autonomía. Tienes una frase que dice, escribir se convirtió en una constante carta a mi padre. Bueno, es que como él se comunicaba con el mundo a través de los libros y como era muy hermético, pues la mejor manera de llegar a él era darle un libro, ¿no? Entonces yo le llevaba esos libros, ¿no? Como eran como carnadas, ¿no? Sí. Como carnadas a ver si él picaba por ahí, ¿no? Y se acercaba a mí. Y con los años, pues ya que yo fui publicando y todo, pues le daba mucho gusto. Fue muy apoyador, muy afectuoso. Pero también debo decir que la literatura lo ponía muy nervioso. Porque la literatura tiene que ver con lo que él ocultaba, que son las emociones. Sí. Y cuando yo escribí una vez sobre él, otro texto que se llama El Libro Negro, que es cuando él tenía prohibida la entrada a Estados Unidos, ¿no? Eso no está aquí en el libro, y él lo leyó y se conmovió y le costó mucho trabajo hablarme de ese texto. Se le entrecortó, lo hizo por teléfono, se le entrecortó la voz y colgó rápido el teléfono, ¿no? Y dijo, yo no merezco esto, yo no merezco esto, yo no merezco esto, como un poco como me estás tocando demasiado, ¿no? Y yo creo que este libro lo pondría igualmente nervioso, lo cual me gusta. Hubiera estado muy orgulloso de este libro. Dice esta pregunta, citando a varios autores, reflexionas sobre lo que implica ser contemporáneo y mencionas que es aquel que se aparta lo suficiente para advertir el pliegue oculto de la época. En tu opinión, ¿cuál es el pliegue oculto de esta época, si se puede generalizar? Bueno, es muy difícil decir qué es lo que va a quedar de
de esta Gonzalo, época. por allá. Gracias, Gonzalo, por la pregunta. Pero lo que sí podemos decir es que todas las épocas que nosotros identificamos a partir de ciertos pensadores, las identificamos por pensadores que en su época eran minoritarios y muchas veces rebeldes o incluso opuestos a la época, ¿no? Pensamos en la Ilustración por Rousseau, por Diderot, por D'Alembert, Voltaire, etcétera. Pensamos en el Renacimiento por Dante, Boccaccio, Petrarca, ¿no? Pensamos en la Nueva España por Carlos de Sigüenza y Góngora y por Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y justamente esta frase, la figura del mundo, la utilizaba mi padre para aquellos pensadores que habían logrado atrapar, ¿no?, la figura de nuestro mundo, ¿no?, ese mapa secreto de la realidad, ¿no? Entonces, esos pensadores, esas figuras, no eran las dominantes de la época, pero sin duda alguna eran las personas que a la distancia mejor reflejaron esa época, ¿no? Nuestra época, ¿cómo reflejarla? Bueno, yo creo que ya la figura de nuestro mundo ya ha sido trazada por distintas gentes y de distintas maneras. No sé cómo lo verán las personas que vengan después, pero si alguien piensa en la obra de Franz Kafka, pues es una parábola perfecta de nuestra época. O sea, es la época que confunde lo público con lo privado, ¿no? La época de la invasión total de la intimidad. Joseph K. es arrestado en su propia cama. O sea, llegan dos personas vestidas de negro cómo llegaron a su domicilio, a su cama, en máxima intimidad, lo arrestan, ¿no? Ahora ya nos podrían arrestar por teléfono celular, ¿verdad? La invasión que tenemos es todavía mayor. Nosotros nos hemos convertido en una mercancía. Nuestros datos personales son la principal mercancía del planeta. Eso es totalmente kafkiano. Y todas las sociedades tienen derivas autoritarias de distinto tipo. Derivas autoritarias en donde la capacidad humana se diluye en una abstracción, ¿no? Una abstracción que es una forma de dominio, puede ser una forma de dominio del realismo, del socialismo realmente existente, o puede ser una forma de dominio de capitalismo salvaje, pero evidentemente el individuo como tal está inerme ante esta forma de dominio. ¿Y cómo se relaciona el individuo con la realidad? A través de circunstancias que lo exceden y que son mecanismos totalmente inhumanos. Por ejemplo, la burocracia. O sea, la gran parábola negra de la burocracia está en Kafka. Y luego está el tema de la impartición de justicia. En Kafka, las personas son culpables y son sentenciadas, ¿no?, antes de que llegue el proceso. Entonces, el protagonista del proceso es una persona que está tratando de buscar su culpa. Es decir, él ya fue declarado culpable y no sabe por qué. Entonces, vivimos en un sistema de justicia en donde la culpa muchas veces antecede al proceso judicial. Entonces, bueno, todas estas circunstancias están en Kafka, ¿no? Y es tristemente la figura del mundo. Él podría ser la figura del siglo XX. Ojalá el siglo XXI pudiera dar lugar a otra figura, pero por el momento no parece posible. Gracias, Juan. A ver esta pregunta. ¿Por qué Rosario Castellanos le dedicó su ensayo Mujer que sabe latín a Luis Villoro? Ellos eran muy amigos. Sí, hola. Rosario Castellanos fue una de las pioneras del feminismo en México y escribió este libro que se llama Mujer que sabe latín, basándose en ese refrán que dice: mujer que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin, ¿no? Es decir, una mujer que sabe tiene que ser como Sor Juana, o sea, se tiene que encerrar en un convento para poder estudiar, porque una mujer que estudia es peligrosa, nadie va a querer casarse con ella y le va a ir muy mal en la vida, ¿no? Entonces, Rosario era embajadora en Israel, muy amiga de mi papá. Invitó a mi papá a Israel. Mi papá le llevó muchas cosas para su hijo Gabriel, y bueno, tenían una relación muy buena, y justamente ese libro lo estaba escribiendo entonces cuando mi papá la visitó en Israel. Y hay un libro de cartas, es un libro de Rosario Castellanos que se llama Cartas a Ricardo, y ahí habla mucho de mi papá, y yo creo que en esas cartas se
se explica mucho el cariño que le tenía y la relación tan buena que tuvieron ellos, ¿no? Mi padre también fue amigo de su marido, el filósofo Ricardo Guerra. Sí. Fantástico. Dice, ¿es usted un escritor? Ha realizado estudios de que los intelectuales, está entre comillas, no deben tener hijos. ¿Cómo hace para aligerar el futuro de su hija? Bueno, esa es una pregunta imposible de responder y habría que preguntarle a mi hija y yo espero que tenga la cortesía que yo tuve con mi padre de dar una respuesta póstuma, ¿no? Sí, no sé. No, a ver, la frase es una provocación, no la digo yo, la dice otra persona, una fotógrafa casada con un novelista que tuvo un hijo que trató de matarla, ¿no? Y de inmediato hablamos de un amigo común, pintor, que tenía una hija que también trató de matarlo a él. Y ha habido numerosos casos de escritores, de hijos de intelectuales, escritores, artistas que se han suicidado, que han caído en el alcoholismo, que han estado en el hospital psiquiátrico, que han pasado por abusos de drogas, etcétera, ¿no? O sea, yo no quise hacer una denuncia ni un inventario, pero realmente rápidamente habría encontrado unos 40 casos, ¿no? Entonces sí hay algo ahí que estuvo mal en esa generación desde el punto de vista de la pedagogía de los intelectuales, lo cual es una paradoja porque se trata de personas con acceso a la educación, personas con acceso a aperturas intelectuales importantes, o sea, personas no dogmáticas, claro, que sin embargo perdieron el rumbo, ¿no? Claro. Y eso pues ha sido bastante típico en muchos casos, ¿no? De grandes educadores que no pueden educar a sus propios hijos, ¿no? Entonces, yo lo único que sé es que soy un padre muy distinto al mío, propositivamente y porque tengo un carácter parecido en algunas cosas, pero creo que en pocas, ¿no? Y entonces yo soy una persona muy, muy diferente, muy cercano, quizá demasiado cercano, muy preocupón, quizá demasiado preocupón, muy protector, quizá demasiado protector. Entonces, pues los problemas que yo he generado han sido otros, ¿no? El problema de padres como el mío es desentenderse un poco del destino afectivo de sus hijos, ¿no? O sea, decir, ya crecerán, ya encontrarán su camino, son sujetos libres y racionales, ¿no? Y en su individualidad labrarán su propio futuro, ¿no? Ese desentendimiento me parece que puede ser grave. El problema de padres como yo es el de creer que somos responsables de la felicidad de nuestros hijos, ¿no? Y de creer que nosotros debemos hacerlos felices, ¿no? Y eso es un error que cuesta mucho trabajo aceptar, porque ellos deben ser felices por sí mismos, ¿no? Y tú debes crear ciertas condiciones en las que eso pueda suceder, pero tú no puedes ser responsable de la felicidad ajena, ¿no? Es incluso un acto de prepotente vanidad, ¿no? Pensar, yo soy capaz de hacer feliz. Claro. No, yo no soy capaz de hacer feliz a mis hijos. Puedo generar las mejores circunstancias, pero yo no puedo sustituir lo que ellos deben hacer por la felicidad, porque, lo sabemos, la felicidad es un trabajo muy complicado y muy arduo. Y entonces ese esfuerzo cada quien debe hacerlo por su cuenta. Bueno, y eso nos abre muy bien a la siguiente pregunta. Ahora vemos quién nos hizo el favor de redactarla. Dice, ¿cree que conoció a su padre realmente si en el epílogo dice que el libro se basa en la visión que le transmitió su madre de él? Y me gustaría que aquí nos platicaras un poquito, aunque sé que es abundante el tema, pero sobre el libro, la significación del silencio. Porque hay un nexo aquí donde no sé si como escritor tú tuviste el viaje al escribir el libro de conocer mejor a tu padre y entender mientras lo escribías que habías quizás recibido la afectividad de tu padre también a través de tu madre, ¿no? Bueno, es más emocional. Lo que pasa es que a mediados del libro, digamos, cuando yo ya tenía escritas unas 150 páginas, algo así, me di cuenta de que era muy importante la mirada de mi madre. O sea, ella me enseñó a ver el mundo afectivamente y me enseñó también a ver a mi padre. Pero el libro lo estoy escribiendo yo. Es decir, en otro pasaje, en ese mismo epílogo, yo digo que le tengo que sacar promedio a ciertas cosas que dice mi madre
para no prescindir de mi propia valoración. Entonces, lo que yo hago es buscar anecdótica y narrativamente a mi padre. Entonces, ¿cómo explorar a una persona que no te decía lo que sentía? Bueno, tratando de recordar qué cosas hizo, porque las anécdotas transmiten afectos y ese es el arte de la literatura. Cuentas una historia para emocionar a los demás, para que lo que se sintió pueda ser comunicado. Entonces, lo que yo podía hacer era reentender las historias que yo conocía o que estaba escuchando mientras estaba explorando el libro, porque hablé con muchas personas que me contaron cosas, etcétera, y decir, si mi padre hizo esto, lo hizo por esta causa que yo no había entendido del todo. Por ejemplo, cuento la situación posterior al movimiento estudiantil del 68. Él estuvo a punto de ir a dar a la cárcel, formaba parte de la coalición de maestros, muchos de sus miembros estuvieron en la cárcel de Lecumberri, entre ellos Eberto Castillo. Mi padre era el orador sustituto en los mítines de Eberto Castillo y varias gentes le dijeron, y lo comento en el libro, que estaba en la lista negra, es decir, que sabían que lo iban a detener, ¿no? La escritora Elena Garro lo había acusado de ser el que le había dado armas al movimiento. El movimiento estaba desarmado, pero Elena Garro hizo estas denuncias que en su momento fueron terribles, ¿no? En donde dijo qué era lo que hacía cada persona y mi padre era teóricamente el responsable del tráfico de armas del movimiento estudiantil. Entonces, esa situación, él cómo la enfrentó. Cuando yo era niño, yo estaba obsesionado con ir a las Olimpiadas, porque que ocurrieron 2 semanas después de la matanza de Tlatelolco. Entonces, ¿qué recuerdo de eso? Bueno, termina el movimiento estudiantil, sí había tanques en las calles, sí teníamos miedo, sí había amenazas hacia mi padre, pero todo eso yo no lo aquilataba del todo y mi pasión eran las Olimpiadas. ¿Qué puedo decir ahora escribiendo este libro? Y eso no me lo dice mi madre, esas son las anécdotas que yo entiendo y recupero. Tengo, digamos, la visión afectiva de ella, pero ¿qué hago con esa visión afectiva? Decir, bueno, a ver, mi padre tenía derecho a un año sabático, no se fue de México, se quedó aquí. ¿Por qué lo hizo? Hay un elemento posible, la culpa de no ser detenido, porque él siempre operó mucho a partir de la culpa que le inculcaron los jesuitas y de la que nunca se liberó. Nosotros sabíamos como hijos que si le queríamos pedir algo le teníamos que mover la culpa, pero era algo tan canalla que no nos atrevíamos a hacerlo. Entonces era como el botón de la bomba atómica. O sea, estaba ahí, pero no podíamos usarlo, porque si lo usábamos era horrible, ¿no? Pero él actuaba así. Otras personas, especialmente algunas de sus esposas, porque se casó 5 veces, algunas de sus esposas sí tocaron el botón rojo. Eso no lo digo en el libro, pero estamos en San Miguel Allende, ¿no? Aquí se queda. Entonces, entender el momento en que él se exponía a ser arrestado obedecía probablemente esa culpa. Entonces es muy interesante indagar eso, cómo alguien hubiera preferido tal vez estar en la cárcel, ¿no?, que estar libre. Pero también él tenía el compromiso conmigo de llevarme a las Olimpiadas. Había comprado los boletos, que eran unos boletos espectaculares, maravillosamente bien diseñados, ¿no? Y era el gran momento en que íbamos a estar juntos nosotros, porque yo, donde pasaba tiempo con mi padre, era un estadio de fútbol, pero las Olimpiadas iban a ser 2 semanas de estadios. Entonces era un sueño maravilloso. Entonces se quedó también para estar conmigo. Nunca me lo dijo porque no comentaba afectivamente nada, pero a la distancia yo debo entender eso. Y ahí hay algo muy conmovedor. Y al mismo tiempo, si yo recupero mi propia historia, porque yo aparezco en el libro como alguien que de pronto dice algo de sí mismo, pero en la medida en que es testigo de su padre, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que fue justo en ese tiempo en que yo dejé de ser sonámbulo. O sea, mientras duró el movimiento estudiantil, yo era sonámbulo, tenía, yo creo que una angustia que me llevaba a caminar de noche, ¿no? Uh-huh. Y amanecía llorando en distintas partes del departamento. Y cuando mi padre me acompañó a las Olimpiadas y todo ese tiempo que estuvimos juntos, yo dejé de caminar dormido. Entonces, lo que yo puedo hacer como escritor es atar esos cabos de esas anécdotas y ahí
hay, creo yo, una fuerza narrativa y afectiva muy grande, ¿no? Y es un poco lo que he tratado de hacer a lo largo de todo el libro, es decir, buscar desde la mirada del escritor las causas privadas que se mantuvieron ocultas en mi padre, pero que justificaban sus acciones públicas, ¿no? En el poema del que leíste un fragmento de mi tía María Luisa, ahí ella dice que mi padre tenía un jardín interior que no se podía ver, porque lo tenía oculto por un muro, pero que sin embargo ese jardín existía. Entonces, llegar a ese jardín es, digamos, un ejercicio que trato de hacer a través de estas historias. La escritura te lo permite, ¿no? También dices que por qué en este caso, probablemente en el futuro lo hagas, es ¿por qué no escribir un libro sobre tu madre? ¿Por qué primero sobre tu padre? Y dice así, ¿cómo narrar a alguien que se narra tan satisfactoriamente a sí misma? Mi madre vive en estado de literatura. Esta frase me fascinó porque de alguna manera nos das a entender que también gracias a ella estás entendiendo otras cosas, ¿no? Sí, y ella no tiene que ser indagada, o sea, ella no, en ese sentido no es una desconocida, como a mi padre sí era un desconocido, mi madre no, mi madre muy satisfactoriamente es una mujer dramática. En la significación, como casi todas las mujeres somos, en la significación del silencio, ¿tú crees, tu padre escribió esto muy joven, ¿cierto? La significación del silencio. ¿Tú crees que él estaba de alguna manera abordando el tema de que muchas cosas se dicen sin palabras y que también son tan fácticas como lo que se puede decir argumentativamente muchas veces? ¿Cómo conectó esto él con su forma práctica, con su pragmatismo, digamos? Mira, a él le preocupaba, ¿no? La soledad como un tema importante de la filosofía y al mismo tiempo ejercía la soledad, ¿no? El silencio es el mayor aliado de la soledad y el silencio comunica. O sea, hay muchas cosas y la filosofía de la India, por ejemplo, tiene que ver con eso, con las cosas que dicen en el silencio. El budismo zen también, la meditación tiene que ver con eso. En fin, hay muchas maneras de acercarse al silencio y el silencio es el contrapunto necesario para la música, ¿no? Y es el contrapunto necesario para la poesía, para la literatura, para todo eso. Entonces, a él eso le preocupaba, ¿no? Pero preguntas por el mundo práctico, ¿no? Obviamente el silencio pues no lo llevaba tanto al mundo práctico. La disyuntiva que él se plantea y que está plasmada aquí en un contraste que tiene con Octavio Paz, es la disyuntiva de cómo superar la soledad, ¿no? En 1948 mi padre escribe un ensayo sobre la soledad, que es un ensayo que anticipa algunas reflexiones de El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que se publica 2 años después. No porque mi padre haya influido directamente en Octavio Paz, eran amigos y discutían esto, pero su punto de vista tenía el mismo planteamiento, pero una solución diferente, ¿no? Y yo lo planteo cuando ellos se encuentran muchos años después en la India, en compañía de mi madre, ¿no? Y ahí se da una situación curiosa, porque mi madre se está separando de mi padre, Octavio Paz ya se ha separado de su mujer, Octavio Paz está buscando mujer, Octavio Paz dice que no hay mejor alianza entre los seres humanos que el erotismo, mi padre dice que el erotismo es vulgar, ¿no? Entonces parece ser como hay una tensión casi como de obra de teatro que se establece ahí entre ellos porque mi padre parece alejarse de la mujer en la medida en que Paz pretende acercarse a ella. Y si tú comparas lo que ellos escribieron de la soledad, es muy interesante ver que mi padre dice cómo superar la soledad y dice a través de la comunidad. O sea, creando una comunidad que sea la fraternidad de todos. Exacto. Pero la comunidad, que es muy necesaria, no deja de ser una categoría un tanto abstracta, ¿no? Claro. Porque la comunidad es un colectivo, no es una persona. En cambio, Octavio Paz dice cómo superar la soledad a través del amor, a través del erotismo, ¿no? Y dice, la poesía es la forma esencial del erotismo. Entonces, son dos posturas, ¿no? Y una, podemos decir, es la postura de la filosofía. Otra es la postura de la literatura. ¿Qué quise hacer yo? Yo quise entender al filósofo
que es el hombre de la razón, el hombre que busca superar la soledad con la comunidad a través del discurso del amor, o sea, a través de la mirada de mi madre o la de la poesía o la de la literatura. O sea que él además que luego tenía sus disputas fuertes con la postura de Octavio Paz, ¿no? Pues realmente a mí me ayuda más Octavio Paz a entenderlo de lo que me podían ayudar los propios textos de mi padre, ¿no? Claro. Porque yo formo parte del oficio, digo, es un alarde de vanidad espantoso decirlo, porque Octavio Paz es un escritor mayúsculo, pero digamos, de otra manera, si se quiere más limitada, ejerzo ese mismo oficio. Entonces, ahí hay una tensión que me parece muy interesante entre su profesión y la mía. Después tu padre encontró esta virtud de vivir en comunidad y del sistema de pensamiento con los zapatistas. Cuéntanos un poco de esto. Sí, eso a mí me parece sensacional porque para él la comunidad fue una abstracción en la medida en que le interesaron mucho los pueblos originarios, primero como tema de estudio. Su primer libro es Los grandes momentos del indigenismo en México. No es un libro sobre los indígenas, sino sobre los intérpretes de los indígenas. O sea, él necesitaba mediadores para llegar a ellos. Él había venido de España, había estudiado en Bélgica, se sentía muy lejos de las comunidades, pero le interesaban mucho. Y para conocerlas, primero tenía que conocer a sus intérpretes, a los primeros frailes ilustrados y a los primeros antropólogos. Entonces escribió ese libro con ese tema, ¿no? Pero la vida le dio la oportunidad de terminar sus días siendo un interlocutor directo de las comunidades indígenas. A partir del movimiento zapatista, en 1994, se empezó a acercar a las comunidades indígenas, no solo a los zapatistas, aunque fundamentalmente a ellos, pero estuvo también en el Congreso Nacional Indígena. Yo lo acompañé a Nurío, Michoacán, dio clases en Michoacán y conoció mucho a las comunidades purépechas, estuvo también con comunidades en Oaxaca. Entonces, al final de su vida pudo interactuar de esta manera. Fueron esos años también en los que él buscó, como decía yo antes, asidero en las emociones, que había soslayado un poco, y que se acercó mucho al otro o a los otros, que son estas comunidades, y por eso él está enterrado en el Caracol de Oventic, en Chiapas. ¿Qué cambió en ti del entendimiento de la relación con tu padre al escribir este libro? Esta pregunta también es del seminario. Ajá. No están por aquí, pero adelante. Bueno, en mí lo que cambió es que pude dejar fuera pues muchas mezquindades que son intrascendentes en la vida. O sea, cuando tú pones en una balanza lo que vale la pena, ¿no? No solamente dejas fuera cosas que son fáciles de hacer a un lado porque son aburridas o porque no importan, sino también tus pequeños reclamos que en su momento para ti fueron importantísimos, ¿no? O sea, reclamos que me llevaron en alguna ocasión a... Yo le hice la ley del hielo a mi papá porque consideraba que se había portado muy mal con mi hermana Carmen y dejé de hablarle durante 6 meses, pero no se dio cuenta. Entonces, ¿de qué sirve hacerle la ley del hielo a un filósofo? ¿No? Nada. Entonces renuncié al castigo que yo le estaba haciendo, que era un castigo que no existía. Claro. Entonces, bueno, podría, por ejemplo, haber pensado en el motivo de esos 6 meses. Eso fue suficientemente grave para que yo durante 6 meses no le hablara. Y sin embargo, cuando yo hago el retrato de él, me doy cuenta de que muchos de mis pequeños conflictos son cosas que eran reclamos de los que yo puedo prescindir. O sea, que también yo tenía que soltar eso y que eso no es lo que importa. Lo que importa para entender al otro es comprenderlo con sus virtudes, con sus defectos e incluso por sus defectos, ¿no? Entonces ese ejercicio tampoco sin hacer una cosa de idolatría, ¿no? Sino simple y sencillamente un retrato a contraluz, ¿no? Y eso fue importante. Y también una de las cosas de las que yo tenía que desprenderme es del complejo de ser hijo, ¿no? Claro. Porque siempre nos da un poco de pena de que ser el que sigue y no ser el primero, ¿no? Entonces, bueno, aceptar que soy el hijo y se acabó. Entonces, ese aprendizaje fue importante, pero también, como he dicho aquí, descubrir muchas cosas a través de las anécdotas, ¿no? ¿Por qué mi padre dejó de ir al fútbol cuando yo pude ir por mi cuenta?
porque en realidad no había ido al fútbol por ser aficionado, sino para acompañarme a mí. Y eso lo descubrí escribiéndolo. Yo no lo había pensado de esa manera. Para mí era una cosa anecdótica porque él nunca me dijo, Juan, yo vengo aquí porque te quiero mucho. Nunca dijo eso porque no estaba en su estilo, ¿no? Él simplemente un día me dijo, ¿ya puedes ir por tu cuenta? Perfecto, qué maravilla, ve por tu cuenta y ya, ¿no? Dice así, ¿crees haber logrado la admiración de tu padre? Bueno, yo, por ejemplo, escribiendo este libro aprendí algunas cosas. Por ejemplo, recordé que mi papá me admiraba cuando yo era niño porque yo me sabía muchísimas alineaciones de fútbol, me sabía récords absurdos, innecesarios, conocía muchas cosas del mundo del fútbol y yo creo que él, mi papá, por ejemplo, ¿qué aprendí en este libro? Aprendí que yo creo que él pensaba que a través de todas esas cosas yo iba a utilizar esa capacidad para memorizar datos inútiles en memorizar alguna vez datos útiles, ¿no? Entonces, alguna vez él me dijo, y yo no había conectado eso, me dijo, yo siempre creí que ibas a ser científico, porque te interesaban mucho los datos. Claro, los datos que a mí me interesaban era cuántos goles había metido Enrique Borja, por ejemplo, ¿no? Pero en su mente, y eso es una interpretación de ahora en su mente, yo creo que él pensaba, decía, bueno, si este niño está tan obsesionado con la memoria y con aprenderse tantas cosas, algún día aprenderá algo que valga la pena, ¿no? Y el fútbol solo me llevó al fútbol, ¿no? Entonces, eso probablemente lo hubiera decepcionado, pero bueno, pero compensatoriamente escribí cuentos y novelas. Y él no apreciaba mucho la literatura, también debo decirlo, debo decir eso. Él consideraba que la literatura era muy frívola. En mi obra El filósofo de Clara hay muchas frases de él, ¿no? Yo tenía miedo de que él se ofendiera cuando vio la obra porque todavía estaba vivo. Se está representando en Guadalajara, por si alguien va a Guadalajara. Ahí mi padre, en esa obra hay muchas frases que son suyas o de sus amigos, entonces tenía miedo de que él considerara que yo había hecho una gran broma de su profesión, porque es una sátira sobre la neurosis intelectual, pero él se atacó de la risa, ¿no? De una manera increíble. Entonces, a mí me sorprendió que lo hiciera y entonces me dijo al salir del teatro, ¿qué tipos tan estrafalarios? Son fantásticos. Y era él y sus amigos en parte, ¿no? En parte. Pero como los vio representados, sí, les dio una estatura, ¿no? Sí. De gente totalmente distinta. Eran hechos estéticos y entonces se rió muchísimo, ¿no? Y por ejemplo, ahí uno de los filósofos dice, para hacer filosofía en alemán hay que conocer conceptos y abstracciones. Dice, en cambio, para escribir literatura en alemán tienes que saber vulgaridades, tienes que saber cómo se dice pus, tienes que saber cómo se dice lengüeta del zapato. Dice, los escritores, dice, son el bazar de la superficialidad, ¿no? Él nunca lo dijo de esa manera, pero de algún modo lo pensaba, ¿no? O sea, pensaba que la literatura era superficial, sobre todo comparada con la filosofía. Y los autores que le gustaban eran Thomas Mann, Albert Camus, Franz Kafka, o sea, que por cierto, a todos los hemos mencionado, sí, Dostoyevsky, autores que tenían ideas muy potentes detrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que también él ahí, como todo mundo perdona a sus seres queridos, ¿no? Entonces, a él le gustaba mucho que yo escribiera y también eso debo decirlo, pues porque soy su hijo. Entonces, eso era una manera de quererme, aunque yo escribiera historias que probablemente a él le parecían absurdas. Pero bueno, alguna vez me dijo, mira, tienes un estilo propio y eso es muy difícil de lograr. Me cuidé de preguntarle si ese estilo era bueno o malo. Muy bien hecho, con tener estilo ya suficiente. La última pregunta del seminario y pasamos con ustedes. Dice, en retrospectiva, ¿qué te hubiera gustado decirle a tu padre? Uy, bueno, me hubiera gustado comunicarle que ganó la izquierda en México, pero también me hubiera gustado comunicarle
que la izquierda lo habría decepcionado, pero que siempre existe otra izquierda posible en el futuro. Exacto, excelente. Muchas gracias. Pues como usted muy bien dice, el libro lo completa el lector, ¿verdad? Todo el lector aporta lo que lleva dentro al libro y me parece que es una manera inmejorable de completar este libro. Muchísimas gracias a todas, a todos por haberme acompañado. Gracias.